Bien, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar unos 5 minutos para esperar que más personas se sigan sumando a este evento. Pronto comenzamos. Doctor, le dejamos en el tiempo. Muchísimas gracias. Sergio Alfredo Custodio Contreras nació en Guatemala el 7 de enero de 1947 como el primero de los 6 hijos del matrimonio de Hilda Contreras y Alfredo Custodio, llevando en sus venas sangre italiana. Después de hacer estudios con los hermanos salesianos de Don Bosco y luego de terminar el bachillerato, salió del país. Después de algunos años en los Estados Unidos y en el continente asiático, volvió a Guatemala. De acuerdo a una entrevista sostenida con Isabel Díaz Sabán de Prensa Libre en el 2014, a la pregunta, ¿cómo decidió estudiar filosofía? Custodio respondió, lo hice sin pensar. Al regresar de Estados Unidos, un primo que estudiaba en la escuela de periodismo me recomendó matricularme en la Facultad de Humanidades. Fui y me inscribí en filosofía. Por la época, inicios de la década de los 70 del siglo anterior, Custodio tuvo como profesores a José Mata Gavidia, Rodolfo Ortiz Amiel y Jesús Julián Amurrio, entre otros. Obtuvo el grado de licenciado en filosofía en 1977. En el proceso de investigación encontré 2 años referentes a su graduación. Uno es 1976, consignado en Wikipedia, y el otro 1977. Me he atenido a este último, pues es el año registrado en el tesario de la Facultad de Humanidades. Aparte de que uno de los miembros del jurado examinador recuerda que el tribunal efectuó el examen de tesis de Sergio Custodio precisamente en 1977. Pero además, la Nu Wikis, versión alemana de Wikipedia, consigna 1977, aunque no de manera explícita, sino haciendo cuentas entre el año de nacimiento y la edad que tenía al graduarse. Su tesis de graduación llevó como título El problema antropológico y Marcuse. La tesis era un trabajo voluminoso de alrededor de 700 páginas. Un atento lector que integraba el tribunal examinador, Jesús Julián Amurrio, según recuerda otro de los examinadores, Juan de Dios González, propuso que se le pidiera eliminar ciertas partes por considerarlas un tanto redundantes. Así se hizo, y la tesis quedó, como se consigna en el tesario de la facultad, con 510 páginas. Fue también el profesor Amurrio quien propuso que se le otorgaran los máximos honores, no solamente por el promedio alcanzado durante los estudios, sino por la importancia de la tesis y la excelencia de su defensa. Así, Sergio Custodio se graduó con la mención honorífica summa cum laude.
Como lo sabemos, la obra de Herbert Marcuse se encuentra sustentada por una visión antropológica que se aparta bastante del tratamiento que se le ha dado a la antropología. No consiste en describir al hombre, tampoco de proponerle ser esto o lo otro. Más bien, constituye un tipo de análisis de los impedimentos encontrados en el decurso del tiempo que imposibilitaron el logro de una vida humana más plena y truncaron la llegada a la tierra prometida de la libertad y la felicidad. La investigación realizada por Custodio penetró críticamente las ideas marcusianas a fin de encuadrarlas en el contexto general de la antropología filosófica. El mismo año de su graduación, publicó un trabajo en la revista de filosofía de la Universidad de Costa Rica con el título Lo exclusivo del hombre del Popol Vuh. Este trabajo, también antropológico, lo condujo a considerar la idea de hombre en el libro sagrado de los quichés, a reflexionar acerca de dicha concepción propia del indígena prehispánico. El trabajo establece la exclusión y la inclusión como parámetros de análisis. Así, el hombre se considera como excluido del resto de entes, pero a la vez como aquel capaz de incluirlos, dándoles a todos un sentido. El hombre deviene así la fuente teleológica de toda la creación, algo exclusivo suyo, dada la exclusividad de su propia creación por los dioses. Considerar el contenido de estos dos escritos, la tesis de grado y el publicado en Costa Rica, me parece relevante para no olvidar sus intereses profundamente humanísticos y colorear la imagen del profesor interesado exclusivamente en la lógica, aspecto que se ha enfatizado suficiente a mi juicio. Ciertamente, no puede pasarse por alto que su primer trabajo como profesor de filosofía fue el de auxiliar de los cursos de filosofía que se servían en la Facultad de Ingeniería, cuando aún no se había graduado en 1974. En cooperación con uno de los profesores, Juan de Dios González, elaboraron un breve manual titulado Elementos de Lógica. Según recuerda González, en una semana generaron dicho instrumento, pensado para ayudar a los estudiantes de ingeniería. Pronto, no obstante, aquellos elementos de lógica se hicieron populares en otras facultades, en las extensiones de la Facultad de Humanidades y en otras universidades del país. Por lo menos durante 2 décadas se empleó en los cursos de lógica en todos los rincones de Guatemala. El interés por la lógica condujo a Custodio a elaborar su famoso Introducción a la Lógica de 170 páginas, cuya primera edición de 1986
Fue publicada por la editorial universitaria y posteriores ediciones a cargo de la editorial Oscar de León Palacios. Otras obras publicadas por él fueron La filosofía, una aventura de la humanidad, Historia de la teoría del conocimiento filosófico, Fenomenología de la cantidad y la cualidad y de la unidad categorial del ente, Historia y problemas de teoría del conocimiento, Nociones de teoría del conocimiento, Metafísica de la estructura formal de la posibilidad pura. Esta última del 2017 y de más de 400 páginas de extensión. Haciéndome cargo de este último trabajo, quiero puntualizar que el título no debe conducirnos a perder el asunto central. Ciertamente, el autor examina profundamente la cuestión del ser tal como ha sido abordada por los más insignes filósofos desde la perspectiva que él denomina categorial. Ahora bien, aunque se encarga de señalar los problemas generados por esa ontología categorial, destaca que la mayor aporía consiste en que el ser humano ha sido visto y tratado como una categoría más de ese todo categorialmente considerado, reduciéndolo a un mero componente del todo. Su reacción, estrictamente hablando, es una postura resistente y opuesta a semejante tratamiento del hombre. Su visión antropológica considera al hombre como posibilidad pura, lo cual lo conduce a abordar la cuestión del ser desde una perspectiva modal. Son los modos de la posibilidad pura y no las categorías meramente racionales los que constituyen el fundamento de su análisis metafísico. Le ha dado vuelta a la cuestión. No hay que considerar al hombre desde la perspectiva del ser, sino que hay que considerar el ser desde la perspectiva del ser humano como posibilidad pura. Aunque los términos exclusión e inclusión no aparecen aquí, tengo la impresión de que se ha hecho acompañar de los mismos, empleados como lo hemos señalado, en su trabajo antropológico sobre el Popol Vuh. Valdría la pena que alguien del departamento se hiciera cargo de efectuar una investigación sobre el tema del hombre en la obra de Sergio Custodio, tratando de sacar a la superficie sus orígenes, que parecen heideggerianos, sus elementos constitutivos, pero sobre todo su evolución en el tiempo, en caso de que la haya. Lo que pensaba Custodio de la filosofía también resulta de interés. En la entrevista referida antes con Isabel Díaz Sabán, Custodio afirmaba que la filosofía se trata no de una carrera, sino de una vocación, que constituye una especie de llamado, un esfuerzo
por obtener respuestas que no provee ni la ciencia ni la tecnología. A la vez, lamentaba que la filosofía se encontrara en un estado que denominó agónico en las universidades del país. En 1999, Olmedo España, con los auspicios de la Universidad de Tromsø, Noruega, publicó el libro Pensamiento filosófico contemporáneo de la América Central, Ensayos. El texto reproduce trabajos de 24 pensadores de Centroamérica. 5 de los 24 son guatemaltecos. Y Sergio Custodio es parte de ese elenco con su artículo El filósofo hoy. Allí afirma que la tarea del filósofo hoy es la de destruir toda ilusión, sea esta axiológica, ética, moral, científica, religiosa. Es el verdugo de todo dogma, mito, prejuicio. El filósofo es el que se siente provocado por el preguntar filosófico. Es el gran provocador. Su provocación reside en su preguntar fundamental. El licenciado Sergio Alfredo Custodio Contreras abandonó este mundo el 24 de julio recién pasado, en horas de la mañana, como una víctima más de la pandemia que azota a la humanidad entera. El 5 de agosto, en Caminante, periódico digital de la Universidad de San Carlos, Olmedo España publicó el artículo In Memoriam de Sergio Custodio, filósofo guatemalteco. Después de referirse a la obra y pensamiento del profesor Custodio, al final de su escrito, Olmedo dice: la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde estudió y trabajó por más de 30 años, debería rendirle homenaje. Eso es precisamente lo que estamos haciendo el día de hoy. Muchas gracias.